El gobierno de Alfredo González Flores fue derrocado, no se le permitió terminar su gobierno porque su ministro de guerra, Federico Tinoco Granados, le da un golpe de estado. Federico Tinoco, obviamente en armonía y en confabulación con todos los intereses que de una u otra manera Alfredo González Flores había enfrentado desde su gobierno, en atención a la crisis que vivía el país provocada por la Primera Guerra Mundial y las necesidades económicas que el país tenía, y que condujo a que Alfredo González Flores tomara medidas importantes. La creación del Banco Internacional y el control de los banqueros nacionales, la oposición a la modernización del ejército y a los militares, la oposición a la explotación petrolera y a los intereses petroleros, y las otras medidas que se impulsaron en ese gobierno de Alfredo González Flores, que lo enfrentó a diversos sectores políticos, económicos y sociales. A eso se había sumado un ambiente impopular que se había creado artificialmente contra su gobierno, de manera que cuando Alfredo González Flores es avisado de que se está intentando hacer un golpe de Estado, porque se le entera inmediatamente de que hay un movimiento en los cuarteles, y le dicen: presidente, hay un movimiento en los cuarteles. Y entonces él dice: díganle a Federico Tinoco, que es el ministro de Seguridad, para que ponga atención. Y dice: no, es que el ministro Tinoco es el que se está levantando. Y ante eso ya Alfredo no podía hacer nada, y es obligado a dimitir de su gobierno. Y así se instala el 27 de enero de 1917 Federico Tinoco Granados en el gobierno por la fuerza, y va a ejercer un gobierno desde el 27 de enero de 1917 hasta junio de 1919. De hecho, hasta julio se produce cuando se va a integrar, digamos, todavía los gobiernos provisionales que sustituyen a Tinoco. Pero durante esos 2 años de gobierno, del 17 al 19, Tinoco primero va a recibir un apoyo grandísimo de la población. Esto es interesante señalarlo, porque uno podría pensar de que a veces los golpes de Estado son sin apoyo popular. No, en algunos lugares los golpes de Estado se producen con apoyo popular. Siempre hay reacciones contra los golpistas en todas partes del mundo, porque hay sectores que salen afectados y derrocados, y estos sectores afectados y derrocados no van a estar de acuerdo nunca con los golpistas. La gente que era constitucionalista, que defendía la Constitución, que defendía el gobierno de Alfredo González Flores, obviamente no estaba de acuerdo con el golpe de Estado, ni mucho menos. Pero en ese momento del golpe de Estado, sin ejercer el control de los cuarteles, con una propaganda inmensa contra el gobierno de Alfredo González Flores, el gobierno pues recibe apoyos importantes, y hasta manifestaciones de apoyo popular se hicieron a favor del gobierno. Alguna vez me pareció a mí, y me parece recordar, en 1958, siendo yo un muchacho joven, que para la elección de Mario Echandy Jiménez y de Chico Orlich, de Francisco Orlich, que ganó en ese momento Mario Echandy, fue la derrota de Francisco Orlich. Después Orlich gana en el año 62, pero en el 58 fue derrotado. En esa época los medios de comunicación de Costa Rica no estaban desarrollados como hoy con la televisión y la radio. Había radio que se había desarrollado desde la década del 20 de manera importante. La radio jugaba un papel muy importante para la comunicación, en el sentido de que por radio se transmitían noticias, se leían noticias. Es más, los noticieros en radio eran muy simpáticos, porque lo que hacían era leer la noticia del periódico, y la leían completa. Uno podía tener el periódico en la casa y estar oyendo el radio donde estaban leyendo el noticiero, y uno veía que la noticia iba siendo leída exacta, tal cual. Ni siquiera le daban crédito al medio periodístico, no decían: esto lo estamos tomando de tal periódico, de nada, no, se la volaban entera la noticia, ¿verdad? Porque era, digamos, en ese sentido poco profesional, pero era la forma de transmitir noticias. Pero los periódicos
servían en aquella época para debate político, muy importante. Todavía hasta la década del 40 se usó mucho el periódico como un medio de debate político. Entonces le hacían entrevistas a los presidentes, por ejemplo, y eran entrevistas muy largas que se publicaban, y sobre esa entrevista los periodistas montaban debates, porque sobre lo que decía, por ejemplo, Ricardo Jiménez, entonces inmediatamente empezaban a interrogar después, en los días siguientes, a personalidades políticas sobre lo que había dicho Ricardo, y todo el mundo tenía que estar enterado de eso. Entonces provocaban intervenciones y debates muy interesantes, y los periódicos en ese sentido eran una buena fuente de información política y una buena escuela de formación política y de formación cívica ciudadana alrededor de estas grandes entrevistas y los debates provocados que se daban. Como no había televisión, la política entonces se movía a través un poco de la radio, que era muy poquito en esa época, pero se hacía de manera directa sobre el electorado, con marchas, con concentraciones, con caravanas, con cabalgatas. Entonces un candidato anunciaba: voy para Liberia, y llegaba a Liberia y con su gente en Liberia ya le tenían organizada una cabalgata de recibimiento. Entonces lo recibían con todos los caballos, con toda la caballería, con toda la gente que tenía caballos, lo recibían. Entonces el presidente usualmente se montaba a caballo y también hacía su marcha triunfal en esas zonas, o le hacían grandes manifestaciones de apoyo, etc. Y así, cuando iban a los pueblos, igualmente al presidente lo recibían sus partidarios previamente avisados para recibirlo con presencia ciudadana, con volúmenes de gente a favor de ellos. Eso ya no se acostumbra. Ahora el presidente va a un lugar y llega ahí, y llega al local donde va, y a veces cuando hay campañas electorales obviamente hay un poco de mayor atención en ese sentido, pero ya no se le hacen esos recibimientos que se hacían antes. De manera que cuando la campaña electoral se hacía, ahí sí se hacían grandes movilizaciones y se hacían concentraciones. Y esas concentraciones en las capitales de provincia o en la capital nacional de Costa Rica movilizaban gente para poder impactar, porque se trataba de impactar con el volumen de gente para tratar de demostrar que todo el mundo estaba con un candidato y no con el otro. Entonces, en la campaña de 1958, yo recuerdo en esa campaña que se sacaban fotos de marchas de Mario Echandi o de Orlich, y se trataban en imagen de decir que eran más grandes que las que había tenido Tinoco, para simbolizar que las marchas de Tinoco en aquella época eran consideradas como las manifestaciones multitudinarias más grandes que se habían dado a favor, en ese caso, de un golpista, un presidente golpista, pero era una idea de magnitud de gente que se daba. Entonces, y eso para entender que la situación de caída de Alfredo González Flores pues se mezcló con la duda, con la impopularidad del gobierno, a pesar de las medidas buenas que hacía, de la confusión que se creó entre los sectores laborales por el movimiento huelguístico que había en el gobierno de Alfredo González Flores, que se produce esa situación. Así entró Federico Tinoco Granados a la presidencia por la fuerza del golpe de Estado que él gesta en 1917. El pretexto del golpe de Estado fue evitar la reelección de Alfredo González Flores. En esa época se permitía la reelección presidencial, y entonces se dijo que se quería evitar la reelección del 18, que las medidas que estaba haciendo Alfredo eran demagógicas y que en esa dirección iban. El gobierno del golpe de Estado fue desconocido internacionalmente, y uno de los países que lo desconoce es Estados Unidos, que tiene un papel importante en las relaciones internacionales de la región. En esa época, acordémonos que está impulsando reformas militares en toda la región. Acababa de intervenir en Nicaragua en 1912 con tropas para asegurar parte de los intereses canaleros que estaban en disputa ahí. Esa lucha en Nicaragua de la intervención militar norteamericana
produjo un levantamiento popular en Nicaragua dirigido por el patriota nicaragüense Benjamín Zeledón. Cuando hace casi 50 años, hace 40 años, en el 78, cuando se estaba triunfando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el movimiento insurgente antisomocista que luchaba en el sur de Nicaragua se llamó Frente Benjamín Zeledón, en honor a ese patriota nicaragüense que se había levantado en el año 12 a luchar contra la primera intervención militar en Estados Unidos. El Frente Sandinista, creado después, evoca la figura de Augusto César Sandino, que fue otro héroe nicaragüense que se enfrentó a la intervención militar norteamericana en 1927 y al pacto liberal conservador de los partidos liberal y conservador de Nicaragua que habían provocado esa intervención militar. Entonces, en ese sentido, la presencia militar de Estados Unidos en la región era poderosa y fuerte y cercana a nosotros por la intervención que tenía en Nicaragua. El gobierno norteamericano desconoce a Tinoco, en parte también porque Alfredo González Flores se asila durante el periodo del golpe en la embajada americana. La legación, así se llamaba la legación norteamericana, quedaba ahí donde está hoy el Departamento de Cine del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en un edificio de una casa que es como color rosada, que está a 25 metros de la antigua entrada del Parque Simón Bolívar en el barrio Amón. En esa esquina estaba la embajada americana y se asiló Alfredo González Flores. Para esa época, al terminar la Primera Guerra Mundial en 1919, se integra un organismo anterior a las Naciones Unidas que se llamó la Liga de las Naciones. Ese organismo agrupó pocos países. Hoy las Naciones Unidas tiene 194 países como miembros constitutivos de las Naciones Unidas, pero la Liga de las Naciones no llegó a tener más que 30 y tantos, porque el resto de los países no existía. No existían como países, existían como colonias. Entonces existía Francia y sus colonias, Bélgica y sus colonias, Holanda y sus colonias, Alemania y sus colonias, Inglaterra, España y sus colonias, Estados Unidos y sus colonias, Japón y las suyas. Y esas regiones que digo colonias eran grandes continentes, pero no existían con identidad propia en la diversidad de cada una de las regiones como hoy existen, sino que eran los grandes países coloniales que hacían representación de sus territorios. Bueno, la Liga de las Naciones rechaza el ingreso de Costa Rica por motivos de que el gobierno de Costa Rica en el 17 había sido resultado de un golpe de Estado. Esto a pesar de las gestiones que hizo el gobierno de Tinoco y el gobierno siguiente de el ingreso de Costa Rica a la Liga de las Naciones. Tampoco fue un organismo importante, dura hasta el año 38-39, no resuelve el problema de la paz porque se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, y con la Segunda Guerra Mundial la Liga de las Naciones desaparece y va a dar origen en 1945, en octubre, 12 de octubre, para que se produzca el nacimiento de la actual Organización Mundial de las Naciones Unidas, de la cual nosotros fuimos miembros fundadores de las Naciones Unidas en 1945. Representante en Costa Rica era un embajador de apellido Fournier que fue enviado expresamente para la Constitución de las Naciones Unidas. De manera que en ese momento nosotros estábamos prácticamente aislados diplomáticamente, el golpe de Estado no fue reconocido. Federico Tinoco intenta, obviamente, validar su gobierno, y la forma de validar su gobierno fue tomando la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que redactara una nueva constitución. Y así se produce el movimiento de la Constitución de 1917, que se aprueba en 1917. Aprobada la Constitución de 1917, el gobierno entonces va a tener dos fases. Una etapa de dictadura sin constitución, porque cuando él asume la presidencia el 27 de enero de 1917,
suspende la constitución que existía en esa época, que era la de 1871, gobierna por la fuerza, por decretos del Poder Ejecutivo, y pone en funcionamiento la redacción de la Constitución del 17, y esa Constitución del 17 se aprueba e inicia su vigencia, que culmina hasta la caída del gobierno de Tinoco, de manera que el gobierno de Tinoco de dictadura tiene dos periodos: la fase de dictadura sin constitución y la fase de dictadura constitucional, que hace valer su gobierno con la Constitución de 1917. Esa Constitución del 17 introdujo un artículo 10 muy importante, porque fue el artículo que establecía la obligación del Estado por de velar por el bienestar de las clases trabajadoras, lo que podríamos llamar el antecedente constitucional de las garantías sociales. Ese artículo 10 decía: artículo 10. Es obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras, y para ello dictará las leyes necesarias. A falta de iniciativa social, promoverá y en todo caso apoyará, en la medida de sus recursos, las instituciones que tengan por objeto armonizar, sobre bases de justicia, las relaciones obrero-patronales, y las que tiendan a mejorar la situación económica de estos y ampararlos en caso de enfermedad, vejez o accidente, paro de trabajo u otras circunstancias de desgracia independiente de su voluntad. Está claro aquí en este artículo que se habla de amparo en casos de enfermedad, vejez y accidentes, lo que hoy tenemos en la Caja Costarricense del Seguro Social, de accidentes de trabajo, de armonizar relaciones obrero-patronales, código de trabajo, legislación laboral, etc. Ahí están señaladas las cosas fundamentales de las garantías sociales, de manera que ese artículo 10 lo podríamos considerar como un antecedente constitucional de las garantías sociales, solo que en la realidad, ahora sí, jurídico nacional, el antecedente desaparece, porque todas las leyes que se hicieron en el gobierno de Tinoco, todas, incluida la constituyente del 19, fueron desconocidas posteriormente. Cuando cae el gobierno de Tinoco, se mete una ley de nulidades, de anular todo lo que se hizo en ese gobierno. Es decir, desde el punto de vista de la historia, ahora sí, legislativa de Costa Rica, desde el punto de vista de la historia de la legislación nacional, nosotros venimos haciendo leyes hasta 27 de enero del 17, y después entra un hueco, ahí un vacío, porque esas leyes que siguen en la dictadura de Tinoco se desconocen, se ignoran, se rechazan, se anulan totalmente, como si nunca hubieran sido dadas, y se vuelve a empezar a legislar a partir de 1919, cuando empiezan a fungir los gobiernos que sustituyen a Tinoco. Primero, en agosto, Juan Bautista Quirós, que era primer designado, y luego el de Francisco Aguilar Barquero, que era otro designado a la presidencia, porque asumen transitoriamente el gobierno a la caída de Tinoco, solo que el gobierno de Juan Bautista Quirós pues fue más rechazado, porque Juan Bautista estaba más identificado con el tinoquismo, y entonces lo rechazaron más. Y entonces inmediatamente tiene que ceder el paso a Francisco Aguilar Barquero, quien asume la presidencia provisional del país hasta que se convoca el nuevo proceso electoral, y en 1920 se vuelve al proceso normal de elecciones, donde asume la presidencia en ese momento don Julio Acosta García, que había sido uno de los hombres importantes que habían empezado la lucha contra Tinoco, que había desarrollado lo que se llamó el movimiento constitucionalista y que había impulsado las guerrillas que se usan y que se emplean y que funcionan contra el gobierno de Federico Tinoco en distintas partes del territorio nacional. Así como el gobierno de Tinoco empezó con apoyo popular,
A las pocas semanas se le acabó ese apoyo popular, porque sus medidas empezaron a ser impopulares y empezaron a darse huelgas. Y los periódicos que durante el gobierno de Tinoco estaban controlados bajo una censura muy férrea y muy fuerte, tuvieron que mostrar que existía impopularidad del gobierno y que habían luchas y huelgas que se iban dando por distintas partes del territorio nacional. Y en ese tanto empezó a producirse un sentimiento de antigobierno tinoquista, de acabar con la dictadura, y a eso se sumaron los sectores democrático-constitucionalistas que querían volver a establecer la Constitución de 1871, volver al constitucionalismo, volver al cauce democrático. Don Julio Acosta, Rogelio Fernández Güell, Jorge Bolio y una gran cantidad de otros y distinguidos costarricenses empiezan a participar en estos movimientos y a darse un movimiento de respuesta y de rechazo al gobierno de Federico Tinoco Granados. Como parte del gobierno de Tinoco, importante es que rompió relaciones con Rusia. Entendamos algo interesante. Nosotros habíamos establecido relaciones diplomáticas con Rusia en la época del zar. Allá por 1872, Tomás Guardia Gutiérrez, nuestro gran presidente liberal, estableció el reconocimiento diplomático del zar, de la Rusia zarista, de la Rusia de los Romanov, de la Rusia que va a llegar hasta la Revolución Rusa. Cuando se produce la Revolución Rusa en octubre de 1917, octubre en el viejo calendario ruso, en noviembre en el calendario nuestro, Rusia en esa época se movía con el calendario llamado juliano, que venía desde la época de los emperadores romanos, y nosotros veníamos con el calendario gregoriano del Papa Gregorio, que se había establecido 500 años atrás, y en ese sentido habían como dos fechas internacionales, la de octubre para los rusos, la de noviembre para nosotros. 25 de octubre y 7 de noviembre es la misma fecha en ambos calendarios. En 1918, en enero de 1918, ya triunfaba la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique de Lenin. Lenin uniforma la calendarización rusa a la calendarización europea y mundial y establecen el calendario gregoriano. Por eso la Revolución Rusa se celebra a partir de 1918, el 7 de noviembre y no el 25 de octubre. Sin embargo, se habla siempre de aquel acontecimiento como la Revolución de Octubre. Esa revolución había sido el resultado de un proceso largo que venía desde 1898, después de 1903, con la revolución de 1905 a 1907, con otros procesos revolucionarios que habían habido intermediados entre 1905 y 1917, en un periodo de fases de 1917 a julio y de julio a octubre, y triunfa la Revolución Rusa, estableciendo una nueva forma de democracia, que es la democracia soviética, y una nueva organización de poder político en Rusia, que es el poder de los soviets, y el gobierno de Tinoco rompe relaciones con Rusia. 1928, el padre Bolio, que había sido un antitinoquista, que había fundado el Partido Reformista en 1923, trata de que el gobierno en 1928 impulse el reconocimiento diplomático de la Revolución Rusa, que no se logra. Ese reconocimiento diplomático se hace hasta 1943 bajo el gobierno de Calderón Guardia, en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, cuando Costa Rica había ingresado a la Segunda Guerra Mundial aliado a Rusia, a Inglaterra, a Francia y Estados Unidos, y entonces establece relaciones diplomáticas con Rusia, ya en este momento la Unión Soviética. Y en 1948, bajo el triunfo de Figueres, Figueres suspende esas relaciones con Rusia y la Unión Soviética y las vuelve a restablecer Figueres en el gobierno suyo de 1970-74, cuando ahí sí reconoce las relaciones diplomáticas, siendo Costa Rica el primer país de Centroamérica en establecer las relaciones diplomáticas con Rusia. La lucha contra Tinoco fue de características populares enormes, jugaron un papel muy importante los estudiantes del Liceo de Costa Rica, del Colegio Señorita, del Colegio Seminario, de la Escuela Normal, maestros como Mardengo, Carmen Lira, Luisa González,
los grandes maestros de la época juegan papel importante movilizando sectores populares y estudiantiles contra Tinoco. Se quema el periódico La Información el 13 de junio de 1919, que era un símbolo de la dictadura, y en esos días también le pegan un balazo al ministro de guerra del gobierno, que era el hermano de Federico Tinoco, Joaquín Tinoco Granados, hombre muy elegante que le gustaba pasearse a caballo por las calles de San José. Le pegaron un balazo y lo mataron, y eso hace que el gobierno se debilite y conduce inevitablemente a la caída de su gobierno y a la renuncia que hace Tinoco del ejercicio de la presidencia, y sale del país ya en agosto para Francia, donde va a pasar el resto de sus días hasta que muere el 7 de septiembre de 1931 en Francia. Ahí vivió ese periodo desde del 19 al 31. Había sido ministro de guerra, había sido diputado desde 1908 hasta el 14. Se había casado con una hija de don Mauro Fernández, la María Fernández de Capellán, de manera que formaba parte de esa vida política. Él había nacido el 21 de noviembre de 1870, murió en el 31, 61 años de edad. Su gobierno pues, es un gobierno que evoca la época de los golpes de Estado en Costa Rica durante el siglo XX. Solo ese periodo tenemos de golpismo en Costa Rica, y en 1948, donde se interrumpe el proceso democrático nacional por la guerra civil y la instalación de la Junta fundadora de la Segunda República, que gobierna Costa Rica del 48 al 49. El resto del siglo hasta hoy fue un siglo en donde han funcionado los gobiernos democráticos estables de periodos de 4 años cada uno.